Así que... O sea, mira, Jorge, ya comencé a grabar por si acaso recién. Da lo mismo la estructura acá porque lo estamos haciendo como a modo conversa. Así que, pico, da lo mismo. No, nada No de podría tomar saludo. play. Sí, nada de saludo y nada de weá. A todo esto soy un irresponsable culiado y tengo como material como para 4 sesiones y recién subí una. El ordenadito le dicen. Sí. Si no, yo creo que lo voy a seguir subiendo así sin editar así, chao. Bueno, No. Pero sí, como íbamos a hablar, espérate, cambiemos la música para ponernos más a tono. por aquí, por allá, un recorte. Snip, snip. Ya, vamos a saltar. Ya. Ahí sí, pues. Ya, como hoy día invitamos al señor Juanfe, vamos a estar hablando sobre RPG japoneses, yo creo. ¿O quieren abrir el tema para varios juegos antiguos? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que Yo apaño lo que sea nomás, apaño lo que sea. estoy con el Juanfe porque en realidad no cacho tanto de RPG antiguos japoneses específicamente, así que... Ah, bien. Ya, pues entonces vamos. Bueno, aunque todos los RPG no enteros eran como japoneses, pero... Hablemos de La juegos gra- en general nomás, así de infancia y cosas bacanas, hermosas. Infancia, uff. Sí. ¿Esta es la parte en la que empezamos a llorar o eso viene después en unos 20 minutos, una wea así? No sé, pues dime tú. Comencemos con un juego que fue la fundación de varios juegos de hoy en día, que fundó un género, que fue el juego Final Fantasy de la empresa Squaresoft. ¿Qué crees tú de Final Fantasy 1? ¿Lo jugaste alguna vez? ¿El original de NES decís tú, esa versión? No, o sea, cualquier versión, pero el mismo juego. O sea, Me acuerdo que la primera vez que jugué el Final Fantasy 1 fue, si no me equivoco, en Año Nuevo, allá por el 90 y tanto. Porque obviamente nosotros no recibimos las consolas de esa generación al tiro apenas salieron, tuvimos que esperar un tiempo. Y tampoco iba a jugar teniendo 2 años, pues así que fue un tiempo después. Pero sí, estábamos en Año Nuevo en la casa de un tío y con mis primos estábamos jugando el Final Fantasy 1. oh, qué Y bacán. no, yo quedé loco con la cuestión. ¿Lo O jugaste sea, en la NES? obviamente, sí, pues en la consola original y todo, con el cortechito, pero sí, no fue otro volado. Porque yo había jugado juegos antes en realidad. De hecho, el primer juego que jugué en toda mi vida fue el Match Commander, un juego del 96, si no me equivoco, para PC. Que ahora evolucionó para hacer la saga de Battletech y toda esa cosa. Y por lo menos gráficamente hablando, Match Commander es mucho más avanzado que el Final Fantasy 1, por lo menos de la versión original. Y no sé, lo encontraba muy divertido en realidad, toda la mecánica de como la estrategia de mover los robots y todo eso. Pero esa clase de jugabilidad no se traducía exactamente igual a juegos de consola que yo conociera en esa época. Tampoco es como que fuera un erudito en el tema tampoco, teniendo 4 o 6 años, pero siento que ese fue el molde que rompió Final Fantasy para mí respecto a lo que era un RPG en general. Porque, claro, actualmente lo vemos como. Es obvio que es súper primitivo el concepto, la historia, la mecánica y todo eso, pero es por las limitaciones de la época, no es en realidad. Ha evolucionado demasiado hasta la época actual. Pero sí, pues, hablando de lo que fue en infancia en general para mí, fue ese día de Año Nuevo en el que yo dije, no, esta cuestión yo quiero que siga años, 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 porque sé que lo voy a conseguir de nuevo. Ojalá salga Final Fantasy 2, 3, 4, etcétera. Y aquí estoy, pues, muchos años después, con mi tacita. Ah, buena. No, Bacán. el primer Final Fantasy me lo jugué, pero para la versión de PSP. No sé, no. Ah, ya. Sí. Yo lo encontré la raja. De hecho, estuve googleando y viendo imágenes del original y es muy, pero muy, muy, muy diferente. Los fondos eran como negros, así. Se veía como mucho más primitivo en ese sentido. Pero igual me dieron ganas como de
tratar de probarlo y descargarlo y ver qué onda, qué tal. Porque al menos el de PSP lo disfruté harto. Sí, de hecho, o sea, obviamente como decís tú, el de PSP tiene mucha ventaja gráfica y mecánica. Cambiaron hartas cosas en realidad, no de la historia del juego, pero sí rebalancearon objetos, cambiaron ciertos aspectos de la historia ligeramente, pero no sé por qué harta gente con la que he conversado respecto a este tema del Final Fantasy 1 prefiere la versión original. Yo creo que es porque la versión de PSP que decís tú, yo también la jugué, pero hay una cosa en particular que no me gusta de esa versión, que es el dungeon secreto, donde, no sé si decirlo porque si no lo he completado te lo podría spoilear. Nada, lo mismo, si. Aunque sea un No me secreto, escucho tampoco, así que tranquilo, dale. Tienes Ya, toda la aunque libertad sea del un mundo. daño secreto y yo voy a jugarlo, lo juego igual. dale. La cosa es que hay un final secreto en esa cuestión, o sea, no final de la historia, pero final como de la aventura de los personajes, contra un personaje que se llama Cronodia, que es como una amalgama del jefe final que era Chaos en esa época, con un montón de otros diseños también que agregaron para esa versión específica. Y la mecánica que tiene este dungeon final es que tenéis que completarlo como 8 veces, y es el mismo dungeon todas las veces, porque Cronodia tiene 8 versiones distintas que podía enfrentar en la versión de PCB. Oh, Y yo digo, bacán que tenga el añadido de poder hacer esto para tener más contenido en general, porque igual el Final Fantasy 1 no es un juego tan largo en la historia, pero la palabra suena fea, pero reciclar el jefe 8 veces cambiándole pequeñas cosas nomás, sí, siento que pierde hasta cierto punto el valor del agregado por el hecho de que no es tan merecedor de tener tanta repetición en realidad el jefe. Porque si no le importa que les cuente en realidad, no es que sea tan complicado tampoco. Si tenía a esa altura ya te tenía a la parte maxiada en nivel y en equipo, así que es literalmente lo que siempre nos quejamos de los RPG típicos, apretar la X todo el rato hasta que ganáis. Ahora, fuera de eso, todo el añadido del apartado gráfico, lo visual, las mecánicas añadidas, también eso de que hayan arreglado los bugs del original, excepto la península de poder, no sé por qué lo mantienen en realidad, una estupidez, pero muy chistoso. Siento que todo mejoró la calidad del original del NES en ese sentido, excepto por ese único detalle al final. entonces a ti te gustó más la versión de PSP que la original, pero la nostalgia está. Diría que me gustan igual, pero prefiero ciertas cosas de uno y de otro respectivamente. Ah, entiendo. Yo sobre el Final Fantasy, debo confesar que nunca me he dado vuelta a ninguno. Me gusta harto la historia, he visto videos, ¿cachai? Sobre la historia en YouTube, ¿cachai? Como cuando ves gameplays, cosas así, me encanta. Pero así como yo, hacerme dar vuelta a un Final Fantasy, no sé por qué nunca me he podido concentrar o comprometer con terminar un gameplay. Como que he empezado varios, el 4, el 6, El 6 es mi favorito, de hecho. creo que me di vuelta en Final Fantasy, pero era como uno de estos spin-offs para Nintendo DS. Como estos alternativos, que eran como Final Fantasy 12A o 12X, no sé, no me acuerdo. Uno que era el Revenant Wings, creo que se llamaba. Que no me acuerdo cuál número de Final Fantasy era. Eso lo encontré entretenido. Pero, o sea, sin duda que la franquicia marcó como, no sé, o sea, no sé si el género antes no, o sea, existía, pero no tenía como una forma, y como que Final Fantasy le dio la forma al género. Pero de alguna manera yo siempre me he quedado más con la parte, bueno, quizás porque no me he dado vuelta a ninguno jamás, pero siempre lo que más me ha llamado la atención es como el mundo que crea, el mundo fantástico que se crea para el juego, como escenario de la aventura, como los chocobos, ¿cachai? No, me encantan. Hubo una época en que Final Fantasy era como sobre guerreros medievales mágicos, ¿cachai? Y después pasamos a una etapa donde es como una época futurista media con ecoterrorismo, ¿cachai? El 6, es el La 7. Fantasy 7. 7. ¿Cachai? Y después como una época en donde es como el reinicio del mundo, ¿cachai? Como que ya la cagada quedó y el mundo estamos como reinventándolo. Ese era el Eh,
El 9 y el Sí, 12 trataron o de sea, eso, sí. y como que todo eso para mí es como el equivalente a, no sé si hay alguna serie, es como el Doctor Who, no sé, o algo así como que haya durado Tiene mucho cierto tiempo valor, y sí. se haya reinventado una y otra vez. Como que eh, y la estética detrás de eso siempre me ha llamado mucho la atención. Eh, como ponerte, porque debió ser de las primeras experiencias, lo que pasa es que mis primeras experiencias con RPG fueron en la casa del Nacho y En mi cama. uff, con juegos de rol, pero no exactamente en computador, Fue el roleplay del otro. la del otro rol. Nada, y no sé, pues el acercamiento fue más por el lado de, no sé, pues en esa época ya había salido, no, o estaba en emulador el Chrono Trigger, el Seiken 3, que eran otros estilos de RPG que marcaron para mí mi infancia, mi acercamiento. De hecho, Entonces, sí, es que lo que estaba conversando con Juanfe antes de comenzar esta grabación era de que la saga que nos gusta tanto, que es la saga de todas estas cosas de El Árbol del Maná y todas esas cuestiones, de donde salió el Seiken 3, es una saga que comenzó con un spin-off del Final Fantasy. claro, sí, que, Encuentro bacán que de un universo sacáis otro universo totalmente diferente. de hecho todavía, mira, imagínate lo inconsistente que soy. Eh, Todavía no me da vuelta el Secret of Mana, el Seiken 2, y ni el uno tampoco. Y eso que los compré cuando salió el año pasado, salió la colección del Mana, y sacaron los tres primeros ¿Verdad? Sí, se me había olvidado. Mana para Switch. Ya, lo compré exclusivamente por la nostalgia. De hecho, compré la Switch para poder comprar esa cuestión, De fan. Así de fan. así de fan. Eh, y, y lo primero que hice fue darme el vuelta el Seiken 3 como por 10ª vez. Típico. ¿Tú Sí. conoces ese juego, Juanfe, o no? ¿Cómo? ¿Conoces ese juego del que estamos hablando, no? Sí, pero pues, por favor, por favor. Es una delicia. Una delicia. Claro. Necesito fijar. Yo creo que eso puede ser. Personalmente a mí el tema de los turnos en RPG como que me cortan un poquito la capacidad de pasar mucho tiempo enganchado. Como que hay un momento en que ya como que me empiezan a desgastar. Así como, oh, y no sé, pues por lo menos el Chrono Trigger tenía esta manera de aumentar o cambiar de cierta manera que no fuera tan repetitivo el tema de esperar tu turno, ¿cachai? Sí, pues sí, el Chrono Trigger también tiene turnos, pero es turnos dinámicos. Claro. El weón, si es que tiene más agilidad que tú, te puede atacar 2 veces antes de que tú ataques. Aparte que el Chrono Trigger tenía esto que no tenía esa pantalla de transición. Tú te encontrabas con un enemigo y se cambiaban de posición en la misma pantalla. Sí. Y empezaba el tiro a la pelea, ¿cachai? Siento que esa es una de las cosas que, te juro, Square Enix actualmente me enferma la mente, porque son cosas que de verdad no logro entender. Como el mayor juego que lograron en su historia como una empresa, que es el Chrono Trigger, por lo menos, hablando personalmente, no es algo objetivo en realidad, pero sí es muy bueno, no tienen una secuela con las mecánicas que presentaron en esa historia. Porque sé que tiene Chrono Cross, el que sigue después, pero no es exactamente igual. Y para la barra alta que dejó Chrono Trigger en todas las cosas que han hablado ustedes ahora, no ha salido el juego que sea como el representante actual de esta época del Chrono Trigger que conocíamos antes. No, ¿cachai? Que Chrono Cross yo intenté jugarlo una vez, pero el problemita con el que me topé es que es demasiado lento en el sentido de la transición, la animación, es demasiada parafernalia. Al menos a mí no me gusta eso. Siento igual que cayó justo en la época en la que los juegos están empezando a adaptarse a lo que era más el 3D, cuando Sí. salió ya el 64, el Play 1 y tal, todo. De hecho, Esa transición incómoda. esa transición incómoda es lo que hace de cierta forma incómodo el Final Fantasy VII. Pero si es que le quitáis eso al Final Fantasy VII, perfecto. Sí, Es perfecto, sí, perfecto. sí.
Es parte de la historia en realidad de cómo avanzaron los videojuegos hasta ese Sí. punto. Pero siempre, no importa cuánto tiempo pase, te juro que siempre voy a debatir hasta el fin de mis días que me importa 3 cuartos de verga que un juego se vea en 8 bits mientras la mecánica de cómo se juega sea buena. Sí, pues sí, sí, sí. Claro, yo creo que, mira, un par de comentarios sobre esto último que estábamos hablando, que me parece interesante como notar, respecto a por qué no ha habido una versión de esta época de lo que sería el Chrono Trigger. Yo creo que también tiene que ver porque la evolución de los videojuegos ha tendido más al juego en línea. Entonces ya no hay como RPGs, ahora hay MMORPGs, ¿cachai? Y ahora están, no sé, por el WoW, el Guild Wars, Lineage, un montón, el Mu en su tiempo. Hay todo un mercado para elegir en ese sentido, ¿sí? Creo que hasta el Final Fantasy XV que sacaron tiene su versión online, ¿o no? ¿No? No es como que lo haya comprado 3 veces. Pero confírmame, ¿o estoy chamullando? No, sí, confirmo. Ah, ya. Y lo otro que decía el Juanfe que me parece interesante también es que igual estoy de acuerdo con eso, pues a mí no me importa que un juego sea como 8 bits, sea en 2D, esté dibujado a mano, ¿cachai? O sea digital, mientras como que tenga una idea con la que esté como comprometido, ¿cachai? Así como, mira, la base del juego es esto es lo que lo vuelve entretenido, ¿cachai? Y me ha pasado, aquí me voy a salir un poquito del género, pero ¿qué me ha pasado con los videojuegos últimamente? Que encuentro que son como nuevas repeticiones de lo que ya había antes. Por ejemplo, el Call of Duty. A mí, si me preguntáis más allá del Call of Duty Modern Warfare 1 o 3, ya, a mí el resto es lo mismo. Es como ya y este otro, como que en realidad es como lo que pasa con los FIFA, no sé. O los videojuegos de automóviles, ¿cachai? Que son como todo lo que se improvisa, o sea, lo que se mejora es la parte gráfica, ¿cachai? Como que se vea lo más real posible, ¿cachai? Pero la esencia es como la misma. Y algo de lo que uno, o al menos yo personalmente me siento súper aburrido. Por eso en general los videojuegos como grandes que salen ahora, así como súper mercadeados y publicitados, como que no me llaman tanto la atención. Imagínate, Fall Guys es el juego del momento, ¿cachai? Y es uno de los últimos juegos de este año que me ha hecho sentir así como, oh, qué entretenido sería jugar este juego. No, porque es una idea, fabulosa, no necesita ser así una wea así como ultra HD, ¿cachai? No, de hecho yo creo que quizás lo que deberían pulirle al juego sería ponerle como un modo creativo quizás, para que no se vuelva tan repetitivo. Y eso en realidad, o sea, y ir creando nuevas etapas en verdad, pero la base del juego está súper bien. Es como, mira, la idea es que este sea como un juego entretenido, como estar viendo televisión japonesa un día en tu casa, ¿cachai? Y no tiene por qué ser una idea más compleja que eso, mientras la haga bien, ¿cachai? Sí, no, completamente de acuerdo. De hecho, eso sí, yo voy a defender un poquito los gráficos ahora, porque concuerdo con todas las visiones que ustedes tienen. De hecho, es la visión que he tenido durante mucho tiempo. Pero ahora pienso que la gráfica también tiene algo que aportar, porque el juego sin esas gráficas geniales tiene que ser entretenido para que sea un buen juego. Tiene que funcionar sin la gráfica. Pero las gráficas están ahí para complementarlo, para hacer que tu experiencia vaya más allá. Por ejemplo, con el Seiken Densetsu 3, esos pixeles que hicieron ahí, encuentro que ningún juego de la época había logrado tener un arte tan avanzada como ese juego. De verdad, yo como que me quedaba un rato mirando la pantalla así y decía, ¿cómo mierda los árboles están tan detallados? ¿Qué weá? ¿Cómo el movimiento de estos weones es tan complejo? ¿Qué mierda? ¿Qué les pasa a los creadores? Creo que puedo tener en la cabeza cómo hacer un video tan bueno. Sí. Entonces, creo que sí. Fue parte de la experiencia que me hizo como hasta incluso fantasear sobre qué pasaría si tal cosa, qué pasaría si esto otro. Y de hecho eso mismo se repite con la música y con todos los elementos que componen el juego. Creo que
Creo que hay algo importante que notar ahí en ese sentido, que es la tangente que hemos tomado todo este rato, que sigue evolucionando. Partiendo del ejemplo principal que dijimos de, por ejemplo, el Final Fantasy 1 en NES, que ofreció lo mejor que pudo en la época de la perspectiva gráfica y la historia relativamente básica, incluso por la época, pero que fue como la base de lo que creció después. Tomando también el concepto de que lo que conversábamos recién con mi compa aquí, que hay juegos, por ejemplo, que son como Shovel Knight, que vuelven al estilo retro y que siguen siendo una maravilla igual por la forma en la que se juega el juego. Y tomando ahora el punto que dijiste tú, Nacho, también, el hecho de que la gráfica aumenta un juego, sí, yo creo que independiente de que tengamos una preferencia en el estilo visual, es innegable que hay momentos, por ejemplo, actualmente hay juegos que tú te quedas viendo como decís tú y perdís minutos o harto rato en realidad, horas viendo el paisaje y que hay como, oh. Por ejemplo, a mí me pasó harto últimamente porque recién estaba jugando el Horizon Zero Dawn del Play 4 Ya. y yo no había jugado antes, pero sí, a veces dejo a la Aloy parada esperando, usando el modo de sacar fotos y cuestiones. Yo creo que esa es una innovación que pasó piola, pero hartos juegos últimamente han agregado eso de modo foto. El Spider-Man, el Kingdom Hearts 3, el Horizon, porque saben que crearon este del detalle para que la gente se meta más en la historia. El Super Yo no- Smash. el Super Smash, no, eso es para sacar los pantallazos curseados, sí, Sí. ese juego está curseado, sí. Pero sí, yo creo que desde que partió eso del el cambio icónico que tuvo la gráfica de los juegos en la época del 64 y el Play 1 hasta lo que se logró actualmente, por mucho que nos riamos de lo que fue en el pasado, porque igual era medio cringe incluso para la época, nosotros de cabros chicos apuesto que nos dábamos cuenta igual de que era como cuando veía eso, la forma en la que se movían los personajes como con las caras Como a mí los Pokémon originales, el Pokémon Red, el Blue. Oh, Dios mío. Me encanta ese juego. Yo jugué. Creo que no era la versión en blanco y negro. Ah, Crystal. Crystal era el blanco y negro, creo que jugué. Yo lo creo que encontré sí. súper entretenido igual. A pesar de que era en blanco y negro, me sentía como adentro metido en la trama y en las peleas y todo eso que tenía. La música era excelente. Algo que iba a decir como de los videojuegos relativamente nuevos, el Octopath Traveler también me llama la atención. Que también es como un juego que vuelve al... Bueno, eso es como retro, pero no es retro realmente retro, es como una gráfica nueva tratando de ser retro, porque tiene esto de la difuminación de los límites atrás, tiene Sí, como un sí. 2D que es como con profundidad también, Es una gráfica nostálgica. una cosa así. Que en realidad también, mientras haya un compromiso, ¿cachai? Como lo que tú dices, Nacho, como que mientras vaya a aportar a la experiencia del juego, yo creo que está bien, pues, o sea, se va a apreciar, se va por los jugadores. De hecho, A mí una cosa que siempre me llamó mucho la atención del Symphony 3 era lo fluido que se veía que era para la época también, lo fluido que eran las peleas. Como era un action RPG, era súper rápido. Y bueno, dependía de con qué personaje jugaras también, porque con Kevin o con Hawk es más rápido que con Duran o con Lee, ¿cachai? sí. O si juegas solamente con magos, el ritmo del juego también es mucho más lento porque estás todo el rato en el menú eligiendo los hechizos para tirar y todo eso. Pero si lo comparamos con, por ejemplo, otro action RPG de la época, no era del mismo año, pero como de la época del Terranigma, que es otro juego que juegas. Oh, hermoso. Descargándolo ahora mismo. Jugarlo de nuevo. Terranigma, Dios mío. Me El dio Terranigma, frío creo que lo jugué ame, ese juego. no es tan fluido como el Seiken 3. Porque el Seiken 3 permitía esto de jugar como si estuviera usando como casi como stick, ¿cachai? Como que se podían mover muy fluidamente. Y es algo que no se veía siempre, ¿cachai? Esa fue la innovación de la época. Yo diría, Terranigma era la competencia en esos tiempos. ¿Mm? Terranigma era la competencia en esos tiempos porque Pues, Squaresoft y Enix eran dos empresas diferentes. Entonces sí. ellos competían en esos tiempos. Después fue que se fusionaron. Pero Terranigma lo hizo un estudio pequeño, sí, que después no sé si fue comprado por Enix, pero
Me acuerdo porque Terra Enigma era como la tercera entrega de ese estudio pequeño. ¿Cómo es que se llamaba? Sí, aparecen en el juego, aparecen dentro del juego de Terra Enigma. Sí, 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 sí. Me Oh, acuerdo. ¿cómo era? Espérate, Terranigma. Aparecen en Neo Tokio. Oh, Neo Tokio, qué bacán. Eso. Me encanta. Yo cuando quedé viendo esas ciudades tan contemporáneas en ese juego que se supone que era como más medieval antes, yo quedé como, ¿what? Así como, ¿qué weón? ¿Por qué es tan atemporal esto? Y encontré bacán como esa transición que fueron haciendo de poco a medida que iba avanzando la historia. Y eso me hace pensar que Ark, el personaje principal, eh, vivió muchos más años de lo que nosotros nos hacen creer dentro del juego. Quizás fue un tipo vampiro en ese sentido, de que vivió una gran cantidad y vio crecer y desarrollarse el mundo. Era un tipo bueno, era un tipo bueno. Era un buen guacho. Era un buen muchacho. Era un buen muchacho. Quintet se llamaba Quinto, la ahí está. desarrolladora. Que parece que después Enix o Squaresoft, no sé cuál de los dos lo compró. Ese juego para mí brilla por su historia. Brilla por su historia. Y porque también es como de los primeros juegos que te dan la libertad de que tú puedes conocer del mundo en la medida en que tú decidas hacerlo o no, ¿cachai? Porque tenías la libertad de desarrollar esas ciudades o no, ¿cachai? Y nadie te dice así como, mira, puedes desarrollar estas ciudades. Sí. Sino que queda como a elección tuya, ¿cachai? Y sí, Esa es una de las cosas que valoro mucho de los juegos de antes, al menos. Que nadie te daba como indicadores de, ya, haz esto otro. No te tiraban a un vagón de tren y ya te guían por el camino. Sino que tú ibas descubriendo muchas de las cosas. Por ejemplo, hay un juego online muy antiguo que mucha gente lo recuerda con cariño. Y yo lo descubrí hace unos años nomás. Que se llama Tibia. Y ahí hay cosas ocultas por todos lados. Tú no hay nadie que te diga. Tú vas, exploras y puedes incluso hoy en día descubrir cosas nuevas que nadie más ha descubierto. Siento que va siendo parte del carisma en realidad de lo que nosotros apreciamos en los juegos, porque si hacemos un análisis podemos darnos cuenta que la gran mayoría de la comunidad de los jugadores actuales son las personas de los años 80 y 90, las generaciones de nosotros y la anterior. Y que gran parte del núcleo central de los juegos más populares, como Fall Guys por ejemplo, que a pesar de que nosotros también nos guste y lo juguemos, sí está mucho más centrado y la demografía que consume más ese producto es como la generación que viene después de nosotros. Pero sí también considero que lo que acabamos de mencionar es como parte de lo más importante actualmente para la historia de los videojuegos. Porque estamos diciendo que en la época original, por ejemplo, no daban mucha dirección en la historia, había mucha más libertad de exploración, por ejemplo, en el original Legend of Zelda, podía ir para donde quisiera también. Sí, partiendo por ese. ¿Y cómo evolucionó eso hasta cierto punto? Siento que a nuestras generaciones les gustó hasta que llegó hasta el límite en el que los tutoriales, el típico meme de que los tutoriales aparecen a cada rato, en todo momento, cuando te hablan los personajes, aprieta X para saltar y tú como, Nani. Ahora, ¿qué pasa con eso? Considero que la evolución natural que tuvo el avance de esa mecánica, de lo que es hacer un juego con demasiado tutorial y hacer uno contrario que te dé la exploración absoluta, alcanzó el punto máximo mínimo hace un par de años. 2018, 2017 por ahí. Porque, ¿qué pasó? Aparecieron las sagas nuevas que tomaron esos conceptos antiguos, como Dark Souls, que ese ya es un meme por su propia cuenta en realidad, pero que realmente tomó todas esas mecánicas de la época antigua que nos gustaba, lo medieval, la magia, la exploración libre, pero sin ninguna clase de dirección y con la dificultad que nosotros recordamos de la época del Nintendo, Super Nintendo, y cuando nosotros crecimos jugando. Ahora, No me ¿qué pude pasa ni el con eso? tutorial. ¿Cómo? No me pude ni el tutorial. Ya que con ese tutorial en todo caso. Sí, Ya me dijeron cómo derrotar al jefe del tutorial, pero no lo he intentado de nuevo. estaba hablando en serio, pensé que era un bebé. ¿No? Y eso que yo me podía weas bastante complicadas a veces, pero eso me ganó. Estuve a punto de ganarle una vez, pero no.
Exactamente a eso mismo me refiero. Hay un gran porcentaje de los jugadores que van a esa clase de juegos actuales, como por ejemplo la saga de Souls, que es como lo más mainstream actualmente respecto a ese tema, pero que, claro, tenéis la libertad de hacer lo que queráis con las mecánicas del juego en ese escenario, pero si literalmente pasáis por alto un detalle tan mínimo como mirar a la izquierda a la puerta, no te vas a dar cuenta de que no está ahí porque no hay nadie que te diga así como por radio, oh, tienes que escapar por la puerta y la cuestión. Y vaya a estar Esa como mecánica. 80 horas pegado en el mismo lugar hasta que de repente te das Claro. cuenta, puta que soy eh, weón. Ese es- era un es- clásico de antes. De hecho, loco, muchas sí, veces yo demasiado. hice trampa y buscaba guías, así como la típica guía. Trocoteca.com. Trucoteca.com. Loco, mira, aquí hay una historia divertida porque me acuerdo que, o sea, no, lo voy a tomar desde la época actual. Ahora que ya estamos como jugadores que llevan mucho tiempo en esto, sabemos cómo funcionan las mecánicas de los juegos que incluso no te dicen mucho, nos acomodamos bastante mejor a esa complicación. Pero yo me acuerdo que antes, la primera vez que jugué el Mega Man X, el de Super Nintendo, pasé horas. No sé si jugaste el Mega Man X alguna vez, Sí, el sí. primero. O sea, yo jugué varias entregas de Mega Man X, pero Mega Man X es cuando ya era adulto, ¿no? ¿Cierto? O sea, no es el mismo Mega Man, pero es la versión de Super Nintendo del Mega Man normal. Ya, ya, ya. No sé si te acordáis que en el uno hay como un mini jefe que es como una abejita en el primer nivel. Ya. Lo que pasa es que tú destruyes esa abejita y no te sale una barra de vida de la abejita. No es como lo antiguo, que cada rato que se llegaba a un jefe como que... Sí, y, no, y por así no. sí. Aquí salía la cuestión de destruir nomás. Y esa cuestión cae. Queda Ay, un te pequeño destruye precipicio. cuando te cae encima. No, sino eso. La cuestión es que cae el suelo y tú quedas en un espacio en el que son como dos vías y la base. Y lo que tenéis que hacer es saltar para llegar afuera. Pero tan acostumbrado a que las cosas te digan lo que hacer, yo no sabía cómo hacerlo. Porque la mecánica nueva que está en el Mega Man X, que no estaba en el Mega Man original, es rebotar en la pared. Y yo pasé horas viendo, rompo la pared con un disparo, tengo que pasar por abajo, ¿cómo voy a saltar tan alto? No pude. Tuve que pasaron meses hasta que lo jugué de nuevo y me di cuenta que te podías deslizar y empezar a rebotar en la pared. Yo como, Igual pienso que ese tipo de dificultades ayudan a desarrollar tu capacidad de resolución de problemas, pienso yo. totalmente. No digo que sea algo negativo por el hecho de que no te ayude a ti a pensar ciertas cosas desde otro ángulo, pero que sí es hasta cierto punto ridículo el acordarnos de los errores que cometimos nosotros en esa historia. No, Pero de que bueno, yo lo encuentro bueno, de todos modos. no, pues, igual yo creo que eso ha cambiado bastante porque la gente hoy en día ya no tiene la paciencia que tenía antes. Ya no quieren pasar como media hora tratando de pasar un lugar, sino que quieren avanzar luego con la historia y tienen como atención de Dory. Y ahí es donde yo creo que marca exactamente la tangente como lo acabas de definir tú, Nacho. El hecho de que existan los juegos que están tan llenos de tutoriales que a parte de la comunidad de jugadores les molesta, y otros que están tan vacíos de tutoriales como el Mega Man X y la saga de Souls y todas esas cuestiones que la otra parte de los jugadores no les va a gustar por eso mismo. Hoy en día necesitan, aunque sea un pequeño empujoncito para permitirte seguir avanzando rápido. Claro, sí, un pequeño tutorial bien Sí, hecho y ya tenéis listo el juego entero. sí. Eh, respecto. Sí, estoy de acuerdo en eso. Quería agregar algo ahora que vengo llegando y volviendo. El remake del Seiken 3 tiene de hecho o sea, a prueba de imbéciles, así como que si no puedes pasar el Seiken 3, eh, eh, o sea, el remake, al menos, Trials of Mana, digámosle por es imposible porque hay una constante indicador en el mapa que te dice dónde tienes que ir. Incluso si no hablas con nadie, hay un constante indicador en el mapa que te dice dónde tienes que ir. Me acuerdo que antes una de las formas de progresión, no sé si lo mencionaron mientras yo no estaba, pero una de las formas de progresar en un RPG eran los triggers de textos, que tenías que hablar con un NPC en específico para que algo cambiara en el código del juego que hiciera que pudiera avanzar, ¿cachai? Castlevania 2. Entonces, y de repente muchas veces eso te obligaba a pasar por una aldea, una villa, y hablar con toda la gente, ¿cachai? Y hasta que alguien te dijera así como, oh, Don Perigón no estaba afuera, es como, eh, ese es un clásico del Seiken 3. Y ahora es como ya
no sé, puedo pasar el juego autistamente sin hablar con nadie y me lo doy vuelta igual, ¿cachai? Sin- Pero sin me leer nada. resta inmersión, ¿cachai? Sin leer nada, porque igual tenéis que hablar con una que otra persona, pero podéis así como apretar como hueón la tecla y listo. Claro. Entonces, claro, y hay gente, no sé, hay speedrunners que no sé, pues lo hacen así más rápido, pero eso es como un estilo diferente de juego, no sé. Eh, y de hecho creo que hay un cactus, está eso de los cactus también que le pusieron al Tekken 3, El Little Cactus. que también hacen que el juego se vuelva mucho más fácil después, po. O sea, y no sé, pues yo me acuerdo que por ejemplo con el Chrono Trigger original, volver a jugar el juego no era exactamente que fuera más fácil, sino que tenías que enfrentar nuevos desafíos o activar distintas secuencias, pero la dificultad no disminuía. 13 finales. Sí. Yo nunca he sacado un final sin Magus. No puedes. Es impensable eso. Hereje. Es impensable. ¿Quién saca? ¿A quién se le ocurriría sacar un final sin Magus? No. No. Yo creo que algo que va de la base de lo que estábamos comentando respecto a historia de videojuegos y cómo se desarrolla. El punto que mencionaron recién, eso de que está la opción de que el juego te llene de historia a cada rato, que te enseñara exactamente a dónde ir y con quién hablar, es cierto tipo de mecánica que se crea para contar una historia general. También está el otro lado, donde podéis pasar la historia solo, o técnicamente solo por lo menos. Y también generalmente esas historias se centran más en lo que es el personaje principal del videojuego. Como que no se, obviamente no se va a desarrollar tanto con NPCs alrededor suyo, pero es para contar una historia más personal. Y hay, Minecraft es un juego así, pues. claro, pero considero que hay como una tercera tangente en esa forma de contar historias, que es lo que se presentó, o sea, quizás se presentó antes, pero no lo conocía hasta antes de ese momento, en el remake del Doom. Man. No sé si jugaron el remake del Doom. Yo jugué el Doom, pero no jamás el remake. Bueno, No jugué al remake. para no spoilear la historia en general, les voy a decir que la forma en la que se cuenta la historia de Doom está como en un espacio entre ambas opciones. Porque se presenta al jugador de una forma literalmente simplista, pero la opción de que el jugador se meta más allá en la historia no se hace en el gameplay del juego, sino que en el momento en el que uno quiere decir ya paro y ahora veo qué pasó antes. Porque, cómo lo digo para...? Bueno, la cosa es que uno al avanzar la historia obviamente va descubriendo cosas nuevas, por decirlo de esa forma, pero cada vez que tú te encuentras con algo nuevo, no aparece que te llame alguien y te diga, oh, esto es tal cosa que genera tal cosa y pasa tal cosa si tú lo ves y no sé qué. Literalmente como que el sistema del juego te guarda la información y si tú abrís el menú después y revisáis por tu cuenta podéis leer la cuestión entera. A lo que me refiero con esto es que la información para el mundo de Doom está presente en cada momento, pero que el jugador decide cuándo quiere meterse en la cuestión y gastar tiempo en eso. Como los sistemas de bestiario que tienen otros juegos así Claro. como que... Claro, una cosa así. Eso mismo, pero no solamente con los enemigos del juego, sino que con toda la historia general del universo de Doom actual. Ah, ya. Eso Sí, pues eso es como un buen punto medio de repente para jugadores que se quieren como sentir parte de la experiencia del juego, sentirse el protagonista. Y gente que quiere como, no sé, simplemente matar Jugar, ¿no? Claro. ¿cachai? es como Payday 2, elegir entre jugar Stealth o jugar Loud. Claro, claro, en mecánicas de juego podría ser algo así. Lo que hablaste recién me recordó mucho las mecánicas de Elder Scrolls. Los antiguos y Skyrim son weas completamente diferentes por lo que yo he visto. O sea, yo he jugado muy poco de los Elder Scrolls. Lo que más he jugado es Skyrim. Pero después me empezaron a llamar la atención los otros. Y es bastante diferente el tema de cómo leveleas las skills de tu personaje principal. Porque el Skyrim es un juego para un público totalmente diferente, pienso yo. Es un juego que te indican qué hacer, dónde ir, y es súper fácil subir tus skills para poder avanzar. En cambio, en los otros Elder Scrolls antiguos, tú tenías que realmente ponerle empeño y esfuerzo para poder
subir una skill en específico. Por ejemplo, no es lo mismo la skill de hablar, de socializar con alguien, de caerle bien, que la skill de negociar. Tú para negociar tenías que tratar de verdad de venderle las cuestiones, tratar de bajarle el precio y hacer la cuestión. Y ahí iba como cambiando. O también, no sé, pues la skill de acrobacia. Tenías que empezar a saltar y hacer weá. O la de Lockpick, que no era lo mismo que la de Pocket, Sí, Pickpocketing. pickpocket, sí. Eh, Era un juego totalmente de grindeo en el pasado y ahora se convirtió en un juego como más Como de RPG acción, especialización. RPG acción no grindeo. No, o de poquito grindeo. sí, yo considero que lo que pasó con Skyrim, para hablar de ese juego específicamente, fue que te dan la opción de ser especialista. Como tenía ahí, obviamente estaban todos conocemos el menú de Skyrim, las ramas cada una por separado, así como armas de una mano, armas de dos manos, arquería, bloqueo, etcétera. Y todo jugando Eh, arquero de sigilo. Chis, chis. Estaba rotísimo Pero con eso. siento que eso te da la opción de lo que hablábamos recién, por la progresión estándar, de hacer el personaje como tú lo querías hacer, para hacer lo que mencionaba recién aquí, ser el protagonista, uno sentirse como una historia única. Es una de las cosas que mecánicamente hizo Skyrim, considero yo, en ese sentido. De hecho, hay un Elder Scrolls que me dijeron que tenía un límite de tiempo. Onda, creo que era el... ¿Cómo se llama esta cuestión? Oblivion, creo que se llamaba. Que pasaba un tiempo y ocurría un cataclismo gigante que dejaba la cagada. No estoy seguro si era eso. Oh, eso me recordó mucho ahora Legend of Zelda Majora's Mask. Mayor, ¿sabes qué otro Zelda tenía un límite de tiempo? Y probablemente no te diste cuenta. ¿Cuál? El Minish Cap. Minish Cap. ¿En serio tenía límite de tiempo? Sí, tiene en el último dungeon, cuando va a vencer a Bati, eh, en las últimas partes del calabozo, del castillo, Bati te habla así como de fondo y te dice que cuando suene la 13ª campana va a haber como absorbido el poder de Zelda. Y en eso vienen como unos combates contra estos caballeros con armadura, los Dreadnought. Y si por alguna razón te demoras más de, no me acuerdo cuánto era, como, no sé si eran como 5 o 10 minutos, pero efectivamente van sonando las campanas. Y si llega a sonar la última campana, efectivamente pierdes el juego. No, no tenía idea. Nunca me fijé de Sí, eso. es súper loco. Lo supe hace un par de meses jugando el juego. Dije, me voy Voy a a dar vuelta a ver recular. qué A pasa. ver qué pasa. Sí, es loco. Eh, ¿Y qué otra cosa iba a decir sobre los límites de tiempo? No, no, sobre el Skyrim iba a hablar también, porque ese juego igual fue como un fenómeno. Como que ahora ya está como bajando o sea, bueno, ya hace un par de años estaba que viene bajando la, Versión para Play 5. ¿Mm? Versión para Play 5. Claro, es que yo creo que algo que como que lo revitalizó mucho o prolongó el ciclo de vida del juego, porque todos los juegos tienen como un ciclo de vida donde se hacen famosos y después ya bajan. Pero lo que prolongó el Skyrim, yo creo que fue cuando abrieron los mods a la comunidad. Ahí Y explotó, empezaron a meterle reventó como todo. Sí. cosas, y ahí ya era como un juego que tú hasta podías personalizar a un nivel ridículo, ¿cachai? Pero todo eso es como parte de la expresión del juego y de lo que querían hacer los jugadores, experimentar así como en Skyrim, ¿cachai? ¿Qué pasaría si convierto todas las flechas en dildos, ¿cachai? Y, ¡pum! Y había una... Entonces, no sé, o si hago una guerra de gigantes con dragones, ¿cachai? Y aparecen todos, no sé, Y se me era... quema el computador. claro, entonces yo creo que eso igual es como algo que podría ser fomentado para los nuevos juegos. Por eso digo que mientras más la comunidad pueda hacer un juego suyo, o sea, hacer de un juego una experiencia de la comunidad, La eh, experiencia más personal. se vuelve más personal, exacto. Sí. Es como ¿cómo se llama? El Mario, el,
el Builder, el Mario, ¿cómo se llama? ¿El Mario Super Maker? Mario Maker. Mario Maker. Super Mario Maker. Que se trata sobre hacer tus propios niveles, pues, y la mayoría de los niveles son como, puta, son imposibles. Pero de vez en cuando hay niveles que son así como súper creativos o súper bacanas. Hay niveles que cuentan como historias casi, así como muy locos. Sí, he visto hartos videos en YouTube de jugadores que pasan esos niveles. Y claro, está la comparativa de que hay niveles que se juegan solos, que te paras al medio y te lleva una barrita, o niveles que te tiran cuestiones a cada rato simplemente para que pases por suerte. Y también esos que son como, literalmente como contar una historia, como decís tú, así como que avanzando y va descubriendo algo nuevo siempre en cada pantalla que pasa. Mm. Y claramente eso fue hecho por la comunidad que le gustaba en realidad Mario, pues lo disfruta cada rato, lo sigue disfrutando hasta el día de hoy. Y siento que siempre pensamos en esos juegos que nos dejan hacer cosas que Los nosotros creamos como sandbox. jugadores en el juego, sí, pensamos en esos juegos como juegos que de verdad permanecen en el alto estándar. Yo Porque juego, yo como juego decías tú recién, el Skyrim pasó ya años de que salió, pues, y seguimos considerándolo como uno de los más grandes representantes del género actualmente. yo que juego Minecraft Vanilla, estoy muy lejos de aburrirme del juego. Imagínate después con los mods. Se llegó a dar ¿Me vueltas. imaginas? Sí, no. Así que así con los RPG. Hay algo que me gusta mucho de los juegos, al menos los juegos indie actuales, es que siempre tratan de ingeniársela para destacar. Porque a veces algunos de ellos no tienen las mejores gráficas o cosas así. Entonces tratan de forma ingeniosa destacar. Por ejemplo, el Undertale es un juego que se aprovecha mucho de recursos auditivos. Por ejemplo, de canciones, te dice cosas con la música. O a veces el color de los píxeles también te habla sobre situaciones. A ver qué otra cosa más. Por ejemplo, la mecánica de poder hacerte amigo de los enemigos, yo lo encontré cuático, así como... Eso fue literalmente una mecánica única en la historia, creo yo, de... Sí, de hecho, por ejemplo, el rey Asgore te lo mostraban como en rojo de su nombre, así como que este weón te va a meter 30 kilos de pico. Sí. Durante todo el juego te estaban diciendo eso. Pero 30 kilos de pixel japonés. Después cuando llegáis a donde el rey, el weón es un amor. De verdad, es como... Oh. ¿Qué pasó con Toby Fox después de Undertale? ¿Se perdió? Está haciendo un nuevo juego. Se llama Delta Rune. Sí, jugué el Delta Rune en el capítulo 1, pero... Y ahora... Yo quiero más. No sé. Espérate. Algo que encontré fabuloso de también ese juego es que ocupó recursos lingüísticos para hacerlos interactuar con la trama. Por ejemplo, durante todo el juego, cada vez que tú te encontrás con un punto de guardado, dice, oh, esto te llena de determinación. Te llena de determinación. Y después, cuando llegáis a la parte final, te transforman determinación en un término. Porque la determinación es algo tangible al final del juego. Sí, bueno, ese universo de determinación es algo. Sí. O también, por ejemplo... No, espérate. Era... El Levels of Violence. Sí, Level of Violence, una cuestión así. No. Todas esas cuestiones que tú las asumes normalmente llegan y te las rompen así. Esto no es eso. No es lo que tú piensas, clarito. Y yo quedé como, wow, qué juego más bueno. Sí, Aunque todo loco. nunca tuve el coraje de jugar la ruta malvada. O sea, comencé como al comienzo un poco, después como que vi que toda la gente de la que yo me había hecho amigo estaban huyendo de mí, fue como, no, yo no voy a terminar esto. No, yo tampoco, pues. No, ni siquiera empecé esa ruta. La vi completa en YouTube, sí, por otros jugadores, pero yo no la quise hacer, weón. Sí. Aparte porque el juego tengo entendido que recuerda lo que tú hiciste en el universo. Sí. Así que si matáis a alguien ahí, después se va a acordar. Sí, y... No. Mi corazoncito no dio como para completar la ruta malvada. No, pues y hay hartos juegos como, por ejemplo, el... ¿Cómo que se llama? El de Mónica, ¿cómo se llama esta weá? El Doki Doki. Doki Doki Literature Club.
lo encontré brillante cuando lo jugué también. ¿Cuál es ese? Doki Doki Literature Club. Es Oh, un- no lo cacho. es uno que tiene el meme famosísimo de Mónica, que el personaje que es un Hermano, personaje que hermano, rompe la cuarta pared de Fourth Wall. Ya. Sí. Y ella habla directamente contigo. Y al final tú te das cuenta porque ella no. Normalmente los personajes. Es un juego que es como una novela visual. Y tú lo Ujú. juegas así, qué bonito. Los personajes, la música, todo es muy bonito y muy tierno. Y allá me equivoqué yo, pero. Hermano, te voy a decir una pura cosa. Es gratis en Steam, juégalo, no pesa nada. Sí, sí. Oye, Y después no avisáis si te queréis matar para unirte a nosotros. Sí, sí, sí. ya. Te van a dar ganas Oh. de matarte. Escucha. Eh, Solo te puedo decir que es muy interesante. Muy interesante. hablando de cuarta pared, hubo un juego que. Bueno, yo me spoileé, pero igual, no sé si han jugado ustedes Bioshock 1. Oh, hermoso, me encanta. Muy bien. Creo que Juegazos. cuando te hacen esa revelación al final del juego, de que. del thank you kindly, el trigger de Sí, la frase que sigue todo el juego. las cosas, y que tú estabas como condicionado a hacer las cosas porque te lo pedían con ese trigger vocal. Qué cuático. Palo ello. De nuevo, eso fue uno de los juegos que yo veía gameplays del juego, porque era muy pajero para jugarlo yo mismo, y me relajaba ver a otra persona jugar. Es que Entonces, siendo plot twist, así fue como, Sí. what, todo el tiempo me estaba diciendo thank you, como please, o cosas así. Y yo como, thank you, sí, como, cuático, y que el juego después al final te diga como que no puedes hacer absolutamente, mira, si quieres avanzar en el juego no puedes hacer absolutamente ninguna otra cosa más de lo que ya te pidieron, ¿cachai? Es como, cuático, porque de verdad que te están controlando a ti el jugador, no el personaje, es el jugador. En donde tú tienes como a ese nivel, como, yo dije, wow, es uno de los pocos juegos que como que rompe la pared de una manera tan Efectiva, brutalmente efectiva. esa cuestión. brutal. No, si lo que dice es verdad en todo caso. No conozco tantos juegos, aparte de Bioshock en principal, que hagan eso de romperte la cuarta pared hacia el jugador de esa forma y que la mecánica que te pida el romper la cuarta pared sea algo que tengan que hacer dentro del juego sí, y que te no, guíen la historia más encima. yo quedé así como, soy un... No soy nada, una no soy nada. Sí, no soy nada, soy una abeja. Soy una puta. Y tiene personajes hermosos también. Muy bueno ese juego, muy bueno. Hay harta gente que se queja del tercero, pero yo encuentro que el tercero es otro género nomás. Es de acción. No es de terror como el primero y el segundo. Es como el cambio de las películas de Alien 1 y Alien 2. Las dos son buenas, pero tienen sus propios méritos en realidad. El primero y el segundo son totalmente de suspenso, yo creo, y terror. Son cosas Apuntan harto más para ese lado. tú vas caminando y a mí me pasaba con los Big Daddies que de repente escuchaba como... Y yo... No, weón. No va a apagar, adiós. Yo no quería avanzar. La presentación que le dieron al primer Big Daddy en el Bioshock 1 a mí me dejó más mal que el monstruo de Amnesia y el Alien Isolation, man. Me dejó para la cagada. Yo lo vi la primera vez y dije, ¿qué mierda hago acá? ¿Qué voy a hacer? Me los bajo yo para que no los tenga que bajar él. Y sería. Y dije, ese weón tiene un taladro en la mano, su mano es un taladro. ¿Qué weón? El drilling es real con él. No, de verdad me causó terror ese juego. La primera vez que vi el Big Daddy y los sonidos que hacía, yo decía, weón, ¿qué weón hace? No, y después le agarré el vuelo y toda la weón. Pero el tercero lo encuentro entretenido igual. Aunque quizás no es tan memorable como el primero y el segundo, pero igual es un buen juego y es otro género, es de acción. No es de terror como el otro, porque claramente con los ganchos que iba ahí por el cielo y haciendo todas esas cositas, era mucho más
de rapidez ese juego, no. Gotta go fast. Siento que eso pasa caleta con las perspectivas que tenemos de las sagas que son de juego. Los que ya pasan de tener una secuela, tener 2, 3, 4 y así siguen adelante. Siempre pensamos en el primero, cuando fue bueno, que es como la cúspide de lo que se logró con la temática del juego. Por ejemplo, como decís tú, el Bioshock, que es una maravilla. Y no es que el 2 y el 3 sean malos, bajo ningún concepto de eso. Eso es lo que tienen La ciertas vara quedó demasiado diferencias. alta. Claro, y pasa mucho con todos los géneros en realidad, con los shooters. Nunca pensamos que el Call of Duty Black Ops 4 XD 12500 sea mejor que el Modern Warfare. Eso no pasa. Pero hay Tampoco gente que dice, pensamos que la el, wea mala, solamente porque no es tan bueno como el primero. claro, XD, lo que tiene así. Y también pasa, como digo, en todos los géneros. Dark Souls 1 es mucho más recordado que el 2 y el 3. Y no es que los otros sean malos tampoco, simplemente que el 1 hizo algo en particular que cambió lo que pensamos de los juegos, pues. Y como lo dijimos al principio de toda la conversación, del Final Fantasy 1 también se recuerda en comparación al 2, 3, 4, 5, 6, para allá. Quake. Mm. Mira, eso mismo. Ese fue un juego viejazo. Te fuiste para atrás. Anda a buscar tu carnet, vaya. Sí. Ese juego yo me acuerdo que lo jugué, lo conocí en la casa de un amigo en San Carlos, lo fuimos a ver a San Carlos. En realidad fuimos a ver a la familia y yo me quedé pegado con él jugando Quake en el computador. ¿Cachai? Este juego? Y quedamos locos. Pero Quake básicamente bueno. es un juego para probar la nueva tecnología de la época. Sí, si no era como una cosa así No muy... era la gran cosa, pero era la patada en su tiempo. Sí, Y lo recuerdo sí, Cuando- era como rara también. Así Una como maravilla, sí. que, no sé si no se habían visto antes, pero como que, no sé, inspiró un poco también después otros shooters que eran como más fantásticos. Ese juego iba para dejar un mensaje ahí. Mira la tecnología que tenemos. ¿Sabéis qué otro juego me acordé ahora que dijiste, Quake? Nacho, uno que jugábamos en tu casa, que igual era un shooter, no me acuerdo. MKB, ese. Sí, Que- weón. Que también era como de estos que no sé si no tenía historia o nosotros éramos tan pendejos que no le poníamos atención a ninguna historia que pudiera haber. Es que los personajes en ese juego no hablaban. ¿Lo estáis googleando? Sí, no lo conozco. Ya, Me sale MNB. MKB corta creo que era. MKB corta juego. Voy a buscar. No lo encuentro. O MKD parece con una D. MKB, Ah, MKD. No, MDK. MDK. Aquí estoy encontrando imágenes. De hecho lo voy a sacar en pantallazo para que lo vean. Ah, ya lo caché. MDK. Era un juego... dice, fue lanzado para PC, PlayStation y Macintosh. 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 No, ese... Wow. Ese juego era un shooter que no... Los personajes no hablaban. Solamente hacían como ruidos. ¿Ya? Tú eras como una especie de alienígena. Sí, eras como una especie de alienígena y también tus enemigos eran como alienígenas. Y todas las construcciones también eran como súper no humanas. Bueno, la cosa es que a medida que tú ibas avanzando, te ibas como topando con varios enemigos y puzzles también. Ese juego se trataba mucho de puzzles a pesar de que tú no lo notaras a veces. Porque a veces para pasar cierto nivel tenías que hacer cierta cosa. Por ejemplo, yo recuerdo que había una puerta que tenía como un muro de energía y tú no podías pasar. Y al lado tuyo te dejaron un mortero. Entonces tú tenías que tomar ese mortero, tirar una granada por un hoyito que había en una parte de arriba de la puerta y esa granada iba a atravesar ese hoyito y caer abajo. Y iba a explotar y destruir un inhibidor para poder seguir avanzando. Entonces era bastante entretenido igual, a pesar de que nunca entendí qué historia haya tenido. Era una cosa muy como indie, muy alternativa. De hecho, Como, aquí tú dispara, resuelve lo que sea que está pasando por tu cuenta, ¿cachai? Y podías saltar y tenías como una especie de paracaídas, pero el paracaídas no era una tela, sino que eran como unas cuerdas,
así extraña. Sí, Físicamente imposible. A ver, que rejugarlo para entender la historia ahora. Sí, sí. era como un juego que te dejaba esta sensación de que esto es extraño. Sí. A mí me daba... Qué raro. No estoy seguro que tenga que estar viendo esto. Sí. Es como raro. ¿Qué estoy haciendo? Con mi Sí. vida. Muy particular. Sí. No lo había escuchado antes, pero MKB. MDK. MDK. Que MKB creo me que confundí. es como las iniciales de Murder, Death, Kill. Y ahora estoy viendo como una portada del juego y aparece tu personaje que tiene como una cabeza bastante extraña. Hay un perro con 4 brazos, un perro humanoide con 4 brazos, y hay un científico. Es bastante extraño. Oigan chicos, yo los voy a tener que ir dejando ahora porque me están requiriendo allá abajo. Ah, bueno. Así que, pero Entonces, estuvo Vaya, muy mi rey. buena la conversación. Muy agradable la compañía de Juanfe. estuvo bueno. Muy bacán, así que en realidad esto no se termina aquí, pero para mí sí. Así que nos vemos chicos, Nos vemos. No, compa, cuídese. cuídense, 10-4. 10-4. Ya. Oh, pero qué fabuloso. Me dieron ganas de jugar todas esas cuestiones antiguas de años inmemoriales. Emuladores, vengan a mí. Sí, emuladores. Oh, la destrucción de Emu Paradise fue un golpe bajo. Nintendo Se agiló. En Al simples menos todavía palabras, se sobrevive agiló. en unos que otros sitios, pero no es lo Sí. mismo sin Emu Paradise. No, se me fue el alma ahí, pues, weón. El Legend of Zelda, cambiando de tema, Ujú. Ocarina of Time, fue un juego que me encantó mucho por toda esta forma de contarte la historia que tenía, aunque el temita del templo del agua me jodió. Yo nunca pude terminarme el templo del agua hasta el día de hoy. Yo creo que hoy podría volver a intentarlo. Yo siento que ese juego en particular de Zelda fue Tenía la un marca problema. final. Sí, fue la marca final en el hecho de la evolución de los videojuegos que se había logrado hasta ese momento. Como que ese fue el juego que dijo que esto iba a dar para mucho más en los años siguientes, Sí. en términos de historia, jugabilidad. Tiene demasiadas cosas innovativas ese Tiene juego. una gráfica excelente, tiene música muy bacán, recordada hasta el día de hoy. Tiene de todo. Uno de los mejores juegos de la historia en realidad, ese juego en realidad. Pero creo que hay algo que sí tenemos que considerar. Actualmente, incluso para los juegos más difíciles, tenemos guías online y cuestiones así en YouTube incluso, de gente pasándose las cuestiones. Yo creo que si la internet de conexión rápida hubiera existido en esos años cuando jugábamos el Zelda Ocarina of Time, no nos quejaríamos del templo del agua en realidad, man. Porque viendo a alguien lo habríamos pasado al tiro. Sí, pues Pero sí. claro, que era un hueveo inimaginable. Sí, porque antes no tenía internet, entonces tenía que ver guías para poder hacer las cosas así. O te suscribíais a la revista de Nintendo o te ibas a la chucha, así de simple. Sí, no, si yo a veces cuando no me podían las cuestiones me las pasaba a punta de guía, pues. Y eran entretenidas las guías porque eran los youtubers del pasado, pero en vez de youtuber era el youtuber en papel. Porque antes, Era un librito coleccionable. sí, pues porque tú ibas leyendo y el weón que iba leyendo te iba como empapando de su propio sentido del humor en ocasiones. No sé si tú leías guías de repente para poder pasar algún momento. Sí, recuerdo que no eran solamente como del contenido, ya tenéis que apretarte aquí, saltar esta cantidad y tenía como su cercanía con el público, y Sí, estaba muy bien te, hecho en ese te sentido. tiraba bromas, o de repente te decía, no sé, pues. Yo me acuerdo uno del Seiken 3. Tenía una parte del weón que hizo la guía. Hablaba de su vida personal de repente, así como de. Al terminar la guía, habló de que se tenía que ir a acostar temprano porque tenía colegio al día siguiente, una cosa así. Y empezó a tirar la broma de como, ay,
ay, sí, si tú vas a ir a tu colegio y vas a decir, ay, me pasé el Seiken 3 y me lo pasé solo cuando fui yo el que te hizo toda esta wea. Y te tirás a y después decía, no, broma, así como... Te la hizo cortita, por encima. Sí. Era... Yo me sentía como conversando con el tipo que hacía la guía. Era muy cercano, sí. Se agradece mucho. Era en la época de los correos @hotmail, creo. O @termo, no sé. No nos acordamos de eso. Gatita sensual @hotmail.com. No, muy bueno, muy bueno. No sé dónde. Siento que esto ya da para infinita especulación en realidad. De hecho, Porque actualmente. ¿Cómo? No, pensé que estabas hablando sobre los juegos. Te iba a decir que podríamos hablar específicamente sobre un solo juego y ya da harto material para hablar. Literalmente horas, meses incluso podría hablar de una segunda entrega. Lo que iba a decir es que siempre partimos esta conversación hablando de la evolución de los videojuegos y cómo la percibimos nosotros. Vámonos ahora al extremo en el que estamos ahora, con el momento en el que salió el juego del Half-Life, el Alyx, para VR. VR, weón, eso es algo que yo estoy esperando con muchas ansias a que evolucione la tecnología VR, porque eso se viene, pero bueno. Eso está durísimo, Sí, con lo que soñábamos cuando chicos, ahora está un paso de ser realidad. El sueño de la infancia. Pero se pone cuático esta cuestión. Están saliendo weas muy bacanes. Por ejemplo, el VR Chat, que es una wea simplemente conversar con gente. Es tan bacán poder ver gente como mover sus extremidades haciendo así como movimientos complejos. Y no sé, pues que bailan o que hagan animaciones y cosas. Sí, el hecho de que se muevan en el mundo virtual por la guía de eso. Yo es otra cosa. Primera vez eso y quedé pal pico. Yo dije, weón, yo quiero comprarme un Oculus ahora. Y de hecho, yo creo que voy a ahorrar para comprarme uno. Sí, cuando salió pensé lo mismo. Dije, voy a guardarme un par de sueldos para pero después pensé lo mismo que decís tú ahora, recién, que quiero que evolucione simplemente un poquito más. Cuando ya diga ese punto, ya, ahora sí, ahora voy de cabeza. De hecho, imagínate los juegos de terror en VR, ¿cómo van a estar? El Resident Evil 7, cuando salió la versión para VR, dejó la cagada, reventó todo. No, va a haber harta gente que va a tener que pedir ambulancia, yo creo. Estar inyectado para jugar esa cuestión. Sí. También he cachado esos VR que son inmersión completa. Por ejemplo, esos shooters que, no sé, pues tienen una cinta corredora en la que tú vas como avanzando. Y sí. Tienen como de todo. Yo también encuentro bacán. Cuando tenés que hacer los gestos para recargar y apuntar y todas las cuestiones. No, es una locura en realidad. Yo creo que lo que más me llama la atención de eso es que cuando éramos chicos nosotros, la generación de los 80 y los 90, siempre decíamos, algún día van a haber autos voladores o va a haber tecnología virtual. Y lo veíamos como la típica cuestión futurista de que no vamos a estar vivos para verlo nunca, ni siquiera eso. Pero que se viste con aluminio. Claro, no, sí. Pero en menos de 20 años, literalmente menos de 20 años, llegamos a ese punto. Ya estamos en la tecnología VR, en los inicios, pero ya estamos ahí. Sí, yo estoy esperando con mucha ansia. Yo creo que voy a ser uno de estos viejos que pasa encerrado en vez de viendo tele, jugando, yo creo. Sí, yo creo que vamos a estar ahí. Sí. Para allá vamos nosotros. A nosotros sobre todo nos impresiona mucho esto, porque quizás a la generación de ahora le gustan todas estas cosas como de acción y flash y así como con gráficas bacanes, pero ellos nacieron con esto ya incorporado, entonces ellos no saben lo que fue vivir esta transición. La comparativa de la generación... Sí, pues de los 8 bits hasta ahora que podí vivir en algún lugar distinto. Weón, sí. Imagínate un juego como en el que podáis ser cualquier personaje de Tierra Media, ponte tú. Y ir a encontrarte con todos tus amigos. Con los cabros. Sí. Y no sé, pues te encontráis con unos Nazgûl de repente y tenés que arrancar. No sé.
No, va a ser una locura esta cuestión. Cuando llegue ese punto que decís tú de que ya esté como veas perfeccionado, no va a romper internet, va a romper el mundo esa wea. La gente va a dejar de tener hijos. ¿Quién va a cuidar esa weá si tenéis que jugar, dijo? Sí, no, ¿qué? ¿Qué, wey? Tengo la casa sola, wey, no. Tengo que ir a raidear, ¿no? Amor, tengo casa sola, cállate, estoy jugando con los cabros. Sí, no, es algo que a mí me tiene más o menos loquito. De hecho, antes de la pandemia, mi psicóloga compró un dispositivo de terapia que funciona a través de VR. Yo justamente iba a probarlo, pero ¿Ya? comenzó el tema de la pandemia. Puta la Iba wea. a estrenarlo. Conche su Sí, madre. ¿A qué estuvo, dijo? Sí. Se supone que a través de VR y con estímulos auditivos te transporta hasta cierto lugar y podéis, no sé, pues estar en una playa así como... Una inmersión cerebral completa de la cuestión ahí. Sí. Creo que es más bacán que un óculo. Está hecho para terapia. Y quedé con todas las ganas de probarlo. Esta pandemia, esas cuestiones. Y eso pues, Siento se ve que- prometedor el futuro de los juegos, yo creo. Me gusta mucho. Por ejemplo, el tema de que The Last of Us, al menos el primero, por ejemplo, lo hayan hecho con actores reales, actuando así, moviéndose, lo encontré bacán. Death Stranding también. Death Stranding Buenísimo. también. Buenísimo. El God of War de ahora también lo hicieron con esa mecánica, de grabar a los actores. Eso lo encontré bacán. Le da mucho más... te hace empatizar más con el juego, con lo que está pasando. Porque no se ve poco natural, se ve casi humano. Yo creo que eso que acabé de mencionar es lo que está en boca de harta gente últimamente respecto a los juegos. Como que el debate principal es, o sea, no sé si llamarlo debate, pero por lo menos la opinión difería entre las personas que pueden opinar que qué fue mejor en una actuación. La actuación que se presentó en una película o la actuación que se presentó en un juego. Porque claramente ahora lo están haciendo así, pues. Es que aquí tenemos material para otro capítulo. Aquí, esto ya es para irse en... Porque los juegos, pienso yo, se han convertido en la literatura del siglo XXI. O sea, en un segundo tipo de literatura. Pero no es solamente literatura, es arte, literatura, es varias cosas al mismo tiempo hechas de una forma muy compleja. Por ejemplo, hacer música para videojuegos no es lo mismo que hacer música para venderla en un disco, por ejemplo. Sí, totalmente. Hay No, muchos Iba a juegos decir- que tienen pedacitos de música que son interactivos con lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, hay un juego que no me acuerdo cómo se llama, en el que tú eres un personaje que va volando y a medida que tú haces como giros o cosas así, la música se va componiendo, así como con pedacitos de lo que tiene que hacer. Entonces, cada vez que tú lo juegas, estás escuchando una melodía única. Mira, iba a decir que no, mejor no nos larguemos con ese tema porque tenéis razón que esto es como para otro episodio, pero voy a cerrar eso con lo que acabáis de decir, que yo siempre he pensado también, que los videojuegos, desde siempre en realidad para los que son más hardcore, pero sobre todo actualmente, son un libro, pero mejor, porque no solo estáis leyendo una historia excelentemente escrita, sino que tú eres parte de la historia en sí, porque eres tú el que está ejecutando todo. Es como el siguiente paso de... o que podría llegar a ser eventualmente, hablando en términos más profesionales, obviamente. Y a diferencia de un guión cinematográfico, que las cosas ocurran de forma lineal, esto va ocurriendo con bifurcaciones en la historia. Entonces, Puede ser una historia transversal, sí. cada vez que tú lo juegues, puede ser una historia diferente también. Totalmente. Es una historia interactiva. Por ejemplo, el Seiken 3, del que estuvimos hablando tanto con Pablo, es un juego que logra muy bien este tema de las bifurcaciones de historias, porque tú escoges 3 personajes de 6. 3 personajes son de reinos invasores y 3 personajes son de reinos invadidos. Por así decirlo, porque hay algunos que no son de reinos, pero igual. Y dependiendo de los 3 personajes que tú elijas y el orden en el que tú los elijas, la historia va cambiando. Entonces,
por ejemplo, ahí van por pares. Por ejemplo, hay uno de un reino invadido y un reino que invade, que comparten historia, otros dos que comparten otra historia y otros dos que comparten otra historia. Entonces son 3 historias principales, pero de esas 3 historias principales van a ir cambiando detalles dependiendo de cómo vas eligiendo a tus personajes. Literalmente, sí, literalmente tenéis 3 opciones de historias diferentes de un puro medio. Sí, y Entonces, de esas 3 historias se descomponen más subhistorias. Son 3 historias, pero con diferencias entre cada historia. yo de verdad empezaría a darles Oscar o no sé, algún tipo nuevo de galardón a los personajes de videojuegos, weón, porque el trabajo que hacen en esas cosas es más que merecido en realidad. Que tenéis que craneártela de una forma, pero muy bacán. Onda, los primeros juegos que surgieron, como interactivo, historia interactiva y esas cosas, quizás eran más cercanos a lo que es un guión cinematográfico, pero después eso se fue cambiando para convertirse en un arte nuevo, en un arte, pienso, el tema de hacer juegos. Ese argumento que decís tú ahora es lo que nos puede llevar de vuelta al tema principal que empezamos esta conversación. El hecho de que todos los juegos originales que se volvieron populares toman conceptos de películas, historias o libros clásicos que son... Obviamente toman los detalles más simples de esas temáticas para volverlos obviamente en un elemento jugabilístico. Por ejemplo, la temática del Super Mario, que es rescatar a la princesa. El juego en sí se crea en base a eso, aunque no tenga que ver con el concepto final en sí, Eso pero la temática principal de la en un historia... RPG tradicional. Claro, sí, a eso mismo me refiero, ¿cachai? Que toma la referencia histórica de algo que existe, como cualquier tipo de libro o historia preconcebida, y toma la fase central del tema y lo vuelve algo más simplista. Literalmente llegar desde un principio al final y rescatar al personaje. Y lo que decís tú ahora que ha evolucionado tanto, que ya no se pueden repetir historias tanto porque la gente lo nota, ¿cachai? Entonces tienen que ser lo suficientemente creativos para crear algo novedoso. Por ejemplo, Undertale fue una delicia. Uf, papá. Sí. No. Sí, encuentro que día tras día, a pesar de que uno a veces se queja de que los juegos de hoy en día son todos iguales, igual hay gente que le pone ese empeño y esa astucia para crear cosas nuevas que te enamoran así. Sí, no sé. Claro, sí, generalmente de los juegos de los que la comunidad se queja más seguido son de los que salen como año tras año a cada rato. Y no es que, si lo pensáis bien, no es que sean juegos malos en realidad. Call of Duty, FIFA, PES, Assassin's Creed, todas estas sagas que salen constantemente, no es que sean malos juegos. Es que los detalles que han tenido, y algo que creo que sí podemos estar todos de acuerdo en una comunidad de videojugadores, es que está trillado el tema. Las mecánicas no evolucionan lo suficiente como para hacerlo totalmente interesante. Las historias sí pueden serlo, incluso en tiempo corto se puede desarrollar la historia bien, pero sacar esto nos lleva a otro tema, que es sacar un juego sin que esté listo para ser presentado como un objeto que tú estáis pagando. Cuando están llenos de bugs y glitches Sí. y falta contenido. Eso ya también otro tema de los videojuegos en sí, que Porque pasa te lo mucho. fraccionan y te lo convierten en DLC. No, esa es la última patada en la raja para un juego que te está pagando 60 lucas por... Y súmale microtransacciones. Esa es la mayor disyuntiva que tenemos con los creadores y con la gente que te lo vende en realidad. Sí, no, me corrijo, no con los creadores de los juegos, sino con las empresas que te lo quieren vender. EA, Blizzard. Ahí la dejo. No, por ejemplo, con este temita de tomar cositas y hacerlas interactuar entre sí, pienso que uno de los grandes juegos de hoy en día, que tiene una fanaticada enorme y no ha bajado esa fanaticada, es Minecraft. ¿Tú sabes cómo está compuesta la música de Minecraft? No, nunca me he percatado del... Esa música, no, mucha gente piensa que suena como al amanecer o al atardecer, pero en realidad no es así. Esa música se genera de forma random y es música pensada en especial para que funcione para la mayor cantidad de casos posible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al ser random y al ser música hecha como para funcionar en cualquier cantidad de situaciones, de repente te va a tirar la música
y para ti no va a significar nada. Y de repente tú vas a seguir jugando y te van a tirar la música de nuevo. Quizás no signifique nada, pero no sé, pues, de repente pasaste toda la noche peleando con monstruos y estuviste lejos de tu casa. Y de repente estás llegando a tu casa y ¡pum! Suena la música. Para ti se convirtió en un momento significativo. Al tiro, sí, al tiro toma A ti, buen tema en realidad, lo que es la perspectiva que uno tiene respecto a los momentos en un juego. sí, a ti, tú como llegaste, empecé a llegar a tu casa y empieza a sonar esta música tranquila, así como acogedor. Como, Al tiro, sí, llegué uno a se tu siente casa. bienvenido, ahí Sí, está la cosa. y encuentro fabuloso eso que tiene. Y no paramos ahí. Minecraft está lleno de esos detalles, pero lleno de detalles minuciosos que no te los dicen. Como los juegos antiguos en ese sentido. De que tienen muchas cosas ocultas que tú tienes que descubrir. Hay que admitir que por mucho que se haya hecho popular en hartas partes de la comunidad de molestar a Minecraft por esto y esto, que es una estupidez en realidad, hay que admitir que el juego tiene un montón de carisma personal en eso que estás definiendo tú de la creatividad absoluta. Porque, bueno, literalmente detalles tan simples para el juego en sí, como son la música que decís tú, que es una cosa que se presenta al jugador en cualquier caso, pero he visto weones que crean teléfonos o otras cuestiones que funcionan en Minecraft. El otro día vi un video de un weón que pedía una pizza con un teléfono en Minecraft. Y aquí como que... Yo he visto mods con weones que instalan Minecraft dentro de Minecraft e instalan Minecraft en la computadora. Mira, no. Sí, Chao, chao, me voy, nos vemos, chao. Es una locura, o sea, sí. no es negativo en ningún caso, pero Es fabuloso es, ver es, hacer es, es extremadamente ir mucho más allá de lo que uno piensa que va a obtener al tener el juego, ¿cachai? y eso estamos hablando de mods, pero el juego Vanilla ya es un universo Ya está enorme lleno, de ya está cosas. lleno de eso en todos lados. Por ejemplo, hay otro detalle con los sonidos y la música. ¿Tú sabías que Minecraft te lee la mente? ¿Qué? Minecraft lee tu estado de ánimo. ¿Cómo? ¿Estás loco? Mira, Minecraft tiene un medidor que se llama Mood, que está oculta esa barrita. Pero si tú apretas F3 creo que la puedes ver. Y ese medidor sube cuando tú estás en la oscuridad, mucho tiempo. Va subiendo de a poco. ¿Ya? Entonces, ese mood, lo que pasa en nuestro cerebro es que cuando estamos mucho tiempo con ambiente oscuro, nos empieza a dar como sueño, adormecimiento. Porque es como un... La relación mental entre una cosa y otra. Es un estado mental que no podemos evitar a veces. Tenemos la tendencia a adormecernos y tratar de irnos a descansar. Entonces lo más probable Sí. es que después de un tiempo pasando en la oscuridad, minando cosas, te dé sueño y se ría el juego. ¿Y qué es lo que hizo Minecraft para evitar esto? Agregar una barrita de estado de ánimo. Entonces, cuando pasas cierto tiempo en la oscuridad, el juego va a desencadenar un evento de sonido. Y son eventos de sonido como aterradores. Entonces, ellos como no saben qué cosas pueden ser aterradoras para ti, también randomizaron eso. Entonces va a llegar, Ya. por ensayo y error, en algún momento te van como a despertar, así como, ¿qué wea así? No, nunca había fijado en ese detalle porque yo jugué harto Minecraft hace un par de meses atrás, pero claro, lo disfruté caleta por todos los temas básicos, pero no me percaté de las mecánicas ya más intrínsecas Minecraft que técnico. tengan. Es que hay un youtuber al que yo sigo que juega Minecraft técnico. Yo no juego Minecraft técnico, pero me interesa mucho saber todas esas cosas que tiene de cómo funciona por dentro en el código del juego en sí. Y ese tema del mood yo lo encontré acuático. También hay Nunca lo había cachado, nunca lo había cachado. También hay mucho lore escondido en el juego. Por ejemplo, el tema de por qué hay zombies, por qué existe el Nether con criaturas chancho que tienen como... Eso sí. sí, los piglins y todas esas cuestiones. Entonces hay un lore oculto dentro de todas esas cuestiones y hay hartas teorías que la comunidad también ha ido sacando. Por ejemplo, este tipo teorizó de que existieron dos razas de humanos ahí en Minecraft. De hecho, no, volvamos atrás. Hay uno... La primera era, porque se divide en tres eras.
La primera ¿Ya? fue la era como jurásica de Minecraft, que habían como criaturas gigantes. Había una criatura que era humanoide. Eso lo podemos saber por los fósiles, porque en Minecraft hay muchos restos de fósiles. Ajá. Y esos restos de fósiles, si es que tú los vas completando, y si es que logras como juntar las piezas unas con otras, y tratas de anatómicamente hablando juntarlas de una forma coherente, te puedes topar con una criatura que es como separaba en dos pies, era gigante, era humanoide. Y también otra criatura que era como, parecía que era de agua, que era como un pez gigante. Entonces, Ya. eso nos puede llevar a pensar de que hubo una época jurásica en Minecraft. Hubo una Claro, época claro. donde existieron criaturas de las que hoy en día existen fósiles gigantes que de repente están al descubierto. Y hay de esos fósiles en el Nether y fósiles también en el Overworld. Después la segunda era fue la era de donde salieron los templos, de donde salieron como estas grandes estructuras que están como abandonadas y que ahora son ruinas. Por ejemplo, los templos del desierto, templo de la jungla, hay una cuestión que está en el mar, que tiene como una... No me acuerdo cómo se llama, pero es enorme también. Y todas esas cuestiones fueron construidas por una civilización anterior a los aldeanos, porque si tú te fijas en la aldea de los aldeanos, es bastante medieval, es bastante simple. Lo único bacán cuático que tienen es que los tipos saben hacer magia con sus pociones. Pero ellos no son los tipos que construyeron claramente lo que está en el pasado. Claro, Ellos sí. no están viviendo ahí. Entonces, la teoría que hay ahí es que tu jugador es parte de una raza que ya no existe. Oh, no lo había pensado así, ¿eh? Porque es muy diferente a los aldeanos, si te fijáis. Y si te fijas, los zombies Sí, que bo. te encuentras en el mundo tienen la misma ropa que tiene tu jugador. Es el Sí, uniforme que tenía tu el raza. uniforme. Entonces ahí, en esa época, ocurrió un cataclismo. Y ese cataclismo afectó a tu raza, que era la que construyó, que fue tan próspera y construyó todas esas cosas bacanas. Y yo quedé Y eso arriba explicaría de por eso. qué el personaje visto construye cuestiones bacanas y cosas así. ¿Por qué tú eres tan resistente de que puedes caerte a la lava y sobrevivir? Tú tienes la posibilidad de sobrevivir si es que te caes a la lava, porque nadas para arriba Sí. y... Se te va saltando. Entonces, En cambio, si tiráis a otro mob, probablemente se muera al tiro. Entonces, oh, tu personaje es como más... Es una raza diferente a la de los aldeanos. También hay otra teoría que respecto a los piglins. Porque ahora con la actualización 1.16 se añadieron estructuras al Nether. Ahora es un mundo totalmente aparte, ya no es un desierto de lava. Ahora hay bosque y hay estructuras, hay construcciones, hay fortalezas hay también, si no fortalezas me de equivoco. piglins. Sí, pero esas no son fortalezas completas, son remanentes de una fortaleza. ¿Y por qué? Claro, eso, claro. ¿Por qué ellos tienen un remanente de fortaleza y no una fortaleza? Eso también se puede contestar a través de por qué ellos tienen tanta codicia por el oro. ¿Por qué si es que tú picas un poquito de oro se enojan tanto? Y eso pasó porque ellos antes eran una civilización bastante próspera. Eran una civilización muy bacana. De hecho, quien logró construir portales para irse al Overworld. Y en esos tiempos no les pasaban cosas malas en el Overworld. Hasta el día del cataclismo. Ah, ya, voy cachando el hilo Se van de conectando eventos. las teorías. Sí, bo. Y el día del cataclismo, los piglins que fueron al Overworld murieron. Y esos son los Zoglins, o sea, los piglins zombificados que encontramos hoy en día. Y por eso los piglins le tienen pánico a los piglins zombificados. Si es que tú te ponías un piglin al lado de un piglin zombificado, van a salir corriendo estos buenos y van a rajar. Detalles, hijo. Sí, detalle. Y eso pasa porque del día del cataclismo
se empezaron a morir todos los piglins del Overworld. ¿Y qué pasó? Si es que tú viajáis por el Nether, te puedes encontrar eventualmente con restos de portales. Son portales al Overworld, pero Sí, destruidos. sí. Entonces la teoría dice que ellos mismos destruyeron esos portales para evitar que pasaran de nuevo gente para el Overworld y se zombificara. Teoría. Teoría por todos lados, hijo. Sí. Ya, y respecto al tema del oro, resulta que para conseguir el ítem que se llama Netherita, que es como la evolución del diamante, o sea, por ejemplo, tenemos las herramientas de madera, herramientas de piedra, herramientas de hierro, después tenemos las de diamante, ¿cierto? Con esta actualización agregaron la Netherita, pero que en realidad las herramientas de Netherita no están hechas de Netherita, están bañadas en Netherita, ¿ya? Y para crear la Netherita necesitas dos cosas: oro, que es un conductor que se sabe que en la vida real es el mejor conductor de energía que existe, y otra cosa que se llama escombros de esa cuestión que hace la Netherita. Entonces, esos escombros, al parecer, son escombros de un material que era mucho mejor que la Netherita en el pasado. La Netherita de hoy en día, que es como lo más bacán que tenemos, es un residuo de es una cosa. sombra de lo que en el pasado fue el mejor material que tenían. Entonces los piglins trabajaban ese material. Y los piglins lo trabajaron tanto, picaron tanto oro, picaron tanto de ese material también, que quedó la cagada. Al parecer eso fue lo que desencadenó el cataclismo. Al parecer. Sí. Entonces, Ahí llega la historia hasta el momento. Entonces por eso ellos cuando te ven picando oro, no es por codiciosos, sino que es porque ellos se dieron cuenta de la cagada Es por que miedo dejaron. ya. Sí, por miedo. Se dieron cuenta de la cagada que dejaron y te quieren sacar la chucha porque no vas a destruir lo que quedó. porque casi nos morimos. Ellos No, fueron no una... cabe. Imagínate que los remanentes de Bastión ahora son unas weas gigantes. Entonces en el pasado eran como unos castillos enormes, al parecer. Entonces hay harta historia escondida aquí. Hay para las teorías. Sí. Y cada vez se hacen como más... Algunas se van confirmando y otras se van descartando. Por ejemplo, las pirámides de Minecraft. Hay un fragmento de un bloque que tiene palabras ocultas. Tiene palabras en un lenguaje, un código. Al parecer está escrito, o no estoy seguro si está escrito en el mismo lenguaje con el que están escritos los encantamientos del libro, los libros de hechizos. Y... o no estoy seguro. Pero están hechos con un código. La cosa es que dicen palabras, efectivamente esas cosas. No me acuerdo exactamente qué palabras, porque eso lo vi en el video. Hay que ir al canal de Miguel Gamer, que es el youtuber que sigo. Pero al parecer hubo algo que era un dios, o era venerado como un dios en el pasado. Que hay ilustraciones de lo que al parecer era su forma. Y algunas de las cosas como con las que... de las ilustraciones que se ven en los templos antiguos y esas cosas, se pueden ver indicios de lo que podría haber sido su nombre o cómo podría haber sido su apariencia. Como descripciones del sujeto este. Sí. Sí. De hecho, los libros de encantamientos no son palabras random, dicen cosas también. Y al parecer, por lo que vi en un video, no dicen, por ejemplo, un libro de protección 1, lo que está escrito no dice protección 1, dice otra cosa. Hay que empezar a decodificar, dijo. Sí. Yo no me acuerdo bien qué es lo que decían esos videos, pero
Encuentro que es un universo bastante interesante para mirar. Y creo que parte de lo que lo hace muy interesante esta cuestión de Minecraft es el hecho de que, como decías tú al principio, todas estas tramas de historia y cosas que pasaron antes y cosas que podrían pasar después, y los personajes del universo, cómo reaccionan ante ciertas cosas, como decías tú, no es como que el juego te diga esto va a pasar sí o sí, uno lo va descubriendo. Sí, Esa por parte de lo que ejemplo, lo convierte en algo bueno. hablando de lo que dijiste, los aldeanos, ¿tú sabías que ellos hablan, se comunican, hablan, o sea, los sonidos que hacen son de verdad, y ellos hablan sobre ti, ¿La dura? Eso no sabía. cuchichean sobre el jugador? ¿What? Sí, ellos pueden decir 5 cosas, creo, sí, 5 cosas. Que uno que significa positivo, otro que significa positivo positivo, otro que significa negativo y otro negativo negativo, creo. Ay, no me acuerdo qué es lo que era la quinta. Pero la cosa es que dependiendo de cómo tú te comportes con ellos, ellos van a ir hablando entre ellos. Y tu reputación va a ir subiendo o va a ir bajando. Ya, la vez. Sí, y de hecho, a través de esas mismas interacciones es que ocurre la generación de golems. El mecanismo de generación de golems. Porque si ellos sienten que hay peligro, por ejemplo, durante el día un aldeano fue y recorrió para tal lugar y se encontró con un peligro, y después al volver a hablar con los demás aldeanos, él va a comunicarle, oye, hay un peligro por aquí, ya, ya, hagamos un golem, pa, se genera un golem. ¿Y qué pasa si vayan a donde los aldeanos y se construir la casa? Ah, no, pues si no, a ellos a ellos no les afecta que tú les destruyáis la casa. No, Lo, ay, lo que es importante para ellos es la cama, porque la cama le da sentido de pertenencia, y la mm, campana, que es el sentido de reunión. En la campana los aldeanos se reúnen. La campana da ya. como el... La campana es como el... Como la del Resident Evil 4, que toca y van todos para allá. Sí, la campana es como el centro en el que todos se reúnen, en el lugar en el que todos van a ir a juntarse a conversar. La cama es lo que compone una aldea. Es lo que... Un aldeano con cama significa aquí tengo aldea. Esta es mi Aquí casa. voy yo. Sí, aquí oye. Sí. Entonces si les destruí las paredes da lo mismo. Pero lo más probable es que Pero lo no. ataquen los zombies en la noche si es que... Depende de mí, dijo. Sí, y de hecho, por lo que estuve viendo en Minecraft técnico, también hay gravedad o... Por ejemplo, subir tu reputación es algo extremadamente complicado. Muy, muy difícil subir tu reputación. Pero bajarla, eso lo podía hacer así, rápido. Inmediatamente le mandé una Sí, cagada y era. sí, basta con que le tiré un huevo a un aldeano como para que te suban los precios. Y todo terminó, señores. Sí, y todo terminó, señores. Sí. Eh, ¿Qué te iba a hablar sobre eso? Ah, sí, existe una gravedad de cosas que tú puedes hacer. Hacerle daño a un aldeano ya es una cosa. Ellos van a ir a Ujú. conversarlo entre ellos y van a decir, ah, este weón me pegó un charchazo el otro día. Ya. Eh, Matar a un aldeano tiene otra gravedad. Te resta otra cantidad de puntos. Pegarle a un niño chico te resta otra cantidad de puntos diferente. Matar a un niño chico te resta otra cantidad de puntos. Y lo peor que Oh, puedes hacer es matar a un golem. es peor que un niño chico. Sí, es peor que un niño chico. ¿Sabes por qué? Porque el golem es el protector de la aldea. Si tú matas al golem, significa que tú estás condenando a la aldea a morir. Oh, buen punto. La wea crack. Sí. Entonces te van a subir los precios caleta si es que mataste a un golem. Me están dando ganas de ser malo en el Minecraft ahora, weón. ¿Por qué hiciste esto, Nacho? Para experimentar con la wea. Sí, no, te recomiendo mucho ese canal de YouTube. Yo, de hecho, ese tipo todas las noches hace directos donde experimenta cosas nuevas y saca material para videos nuevos a veces. Por ¿Cómo ejemplo, dijiste que se llamaba? Miguel Gamer. Es un argentino y es creador de contenido totalmente.
No es como que saque su contenido de un canal gringo y de repente, y de ahí como él diga, no sé, pues, ya, este weón dijo esta cosa. No, este weón crea sus propias cosas y experimenta y encuentro bacán. ¿Es el que tiene un logo como un fantasmita azul? Sí, Ah, ya, ahí lo vi. sí. Lo dejé guardado. Sí, pues no, el loco, por ejemplo, eh, hace poco logró conseguir encantamiento protección 5, lo cual la wiki decía que era imposible. Y eso lo No logró. sabe nada, digo. No, no saben nada, estos weón. No, este weón ha desmentido la wiki en varias ocasiones. Eh, por ejemplo, lo consiguió haciendo downgrade de su mundo, que bajando de versión. Eh, o, por ejemplo, convertir maldiciones de libro en encantamientos. No, Está bueno, me gustó, lo encontré. Me dieron ganas de instalarlo de nuevo, ¿sí? no, yo juego Minecraft siempre porque lo encuentro bacán. Tiene hartas cosas. Sobre todo si Me con acuerdo esos que, detallitos. me acuerdo que la última vez que jugué, sé que tengo la opción para explorar mucho y todas esas cuestiones, pero lo que quería hacer era asentarme en un lugar específico y construir los 12 templos de los caballeros del Zodíaco, weón. Oh, Había avanzado caleta, pero tomaba tanto tiempo la weá. Era muy pro. Sé que lo voy a retomar, lo voy a hacer a la próxima que juegue. yo vi en el mismo canal del Miguel Gamer, gente que ha hecho ciudades. Ciudades. Ciudades Así, enteras, pues. sí, yo como, weón, qué weá. De hecho, en el Minecraft hay un server que es el templo de los derechos humanos. Es un, Dame tus derechos humanos. no, 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 de verdad, es un lugar que está hecho para poder difundir información de gente a la cual han silenciado. La dura, Sí, ya. sí, weón. Culia profesionales. Sí, de hecho contrataron gente especialista, constructora, para crear esta biblioteca gigante. Porque es una biblioteca enorme, 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 enorme. Tiene archivos de audio, tiene archivos de texto, creo que tiene hasta imágenes, de todo. En la Deep Web en Minecraft. Sí, es la deep web del Minecraft, loco. Eh, por ejemplo, hay varios periodistas gobiernos mundiales los han, como, no sé, pues mandado a matar, qué sé yo, cosas así. Y de hecho están ordenados por ranking, creo. Todos los países. Voy a terminar instalándolo de nuevo, weón. Mírate los videos de ese canal, weón, son una salsa, una delicia. Una delicia, papu. Una delicia, papi. Ya, mi guachín, va siendo hora para que yo vaya a hacerme unos 11 comidas. Sí, yo igual me tengo que retirar. Todo excelente la conversación de hoy. Todo bonito, todo muy bonito. Muchas gracias por tenerme en el shows. Espero poder acompañarlos de nuevo en otra ocasión. Bueno, nos Estaba vemos. hablando, Nachin. Nos vemos, chau, chau. Chau, chau.